Presentar el manual de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Secretaría de Igualdad e Inclusión, se promueve una buena práctica internacional que ha sido ajustada y probada en Nuevo León, con excelentes resultados. El día de hoy agradecemos la presencia de distinguidas personalidades que nos acompañan, representantes de la academia, de las organizaciones de la sociedad civil y dependencias estatales y municipales, altamente comprometidas con la primera infancia. A continuación daremos la bienvenida a la doctora Tatiana Ávila, directora de la primera infancia de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, quien nos compartirá los antecedentes de la estrategia de visitas domiciliarias que dan origen al manual que presentamos el día de hoy. Muy buenas tardes para todos. La verdad es un gusto y es un honor estar aquí para compartirles esta buena práctica que ha sido resultado de varios años de trabajo y que seguro con su apoyo y la dedicación con la que atienden los niños y las niñas, su empeño diario, podremos implementarla en cualquiera de los servicios. Me voy a permitir leer el mensaje de bienvenida y les pediría que con toda la atención y disposición podamos escuchar los resultados que la Facultad de Economía nos va a presentar hoy, que confíen en la buena práctica que les estamos presentando y que estamos entregando en sus manos para poder implementar. Muchas gracias. A todas y todos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy, por aceptar nuestra invitación. Como ustedes saben, este gobierno ha puesto en primer lugar en la agenda pública a la primera infancia, lo que implica el diseño, la implementación de programas que den respuesta y garanticen todos los derechos de las niñas y los niños, incluyendo el derecho a la parentalidad asistida. Es decir, fortalecer en padres, madres y personas cuidadoras las condiciones para satisfacer las necesidades de las niñas y los niños a través de un cuidado cariñoso y sensible para un desarrollo integral óptimo. Asimismo, ha dispuesto sus esfuerzos para el fortalecimiento de un sistema integral de cuidados. En este marco de prioridades, es el Gobierno del Estado quien, a través de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, encabezada por la maestra Marta Herrera, en el año 2022, suma una de sus atenciones a la primera infancia en comunidades vulnerables con la implementación del programa de visitas domiciliarias, donde se atienden a niñas y niños sin acceso a servicios de cuidados hasta los 3 años de edad o hasta que se integren a preescolar. Las visitas se implementaron en 2 polígonos de atención prioritaria, en la colonia Valle Soleado en el municipio de Guadalupe y en la colonia Cerradas de Camino Real en el municipio de General Escobedo, con un acompañamiento durante 12 meses en donde semana tras semana se realizó una visita con una duración de 1 hora, fortaleciendo así la iniciativa del Sistema Integral de Cuidados. La visita inició con una implementación de actividades lúdicas para fortalecer el desarrollo integral infantil y el vínculo afectivo entre la persona cuidadora y su hija e hijo. Se lograron acompañar más de 200 familias, más de 200 niñas y niños, propiciando un proceso reflexivo en las prácticas de crianza. En octubre del año 2023, Infancia Plena, bajo el liderazgo de su directora Mariana Villalobos Horta, con recursos de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, continuó el proceso de implementación, fortaleciendo la estrategia de visitas domiciliarias con un cambio de mirada hacia la crianza positiva, valorando cada momento que se pasa con el niño y con la niña con un adulto disponible y priorizando el interés superior, reconociendo que los primeros años son los más importantes para el desarrollo. Es así como, en conjunto con la Fundación América por la Infancia, encabezada por el doctor Esteban Gómez Mucio, se enriquece la estrategia de visita domiciliaria con el modelo Odisea, fortaleciendo las competencias parentales de las personas cuidadoras desde un enfoque en el que se valora y prioriza el autocuidado de la persona cuidadora, enmarcando los derechos de la niñez e impulsando un ingrediente de trabajo comunitario que fortalece el tejido social. Hoy, orgullosamente les presentamos la documentación de estas 2 experiencias que acabo de relatar, mismas que se han recopilado en un manual de visitas, una práctica implementada y evaluada con excelentes resultados en Nuevo León. El manual que se presenta el día de hoy representa el trabajo profesional, arduo, colaborativo de gobierno, sociedad civil y academia,
por lo que les invito a estar atentos a la presentación de los resultados de la evaluación y de la estructura del manual para que puedan implementarlo en sus diversos servicios. Muchas gracias por su atención y bienvenidas y bienvenidos. Infancia plena, cuidado cariñoso y sensible, acompañamiento respetuoso con las infancias al centro. Gracias, doctora Tatiana, por su mensaje de bienvenida. Agradecemos las palabras y les invitamos a escuchar el siguiente mensaje que nos envía el doctor Esteban Gómez Mozo, director ejecutivo de la Fundación América por la Infancia, quienes han sido aliados fundamentales en el diseño e implementación del manual de visitas domiciliarias. Escuchemos con atención. Hola, mi nombre es Esteban Gómez Mucio, soy director ejecutivo de la Fundación América por la Infancia, una institución que tiene una gran alianza con ustedes, con el Estado de Nuevo León, con las instituciones, el mundo académico y el gobierno para empujar políticas públicas de infancia, en favor de los buenos tratos a la infancia, en favor de la salud mental e infantil, en favor de la crianza positiva, la crianza respetuosa, la crianza sensible, el cambio de paradigma. Y para eso se necesita una estrategia articulada, con muchos componentes e ingredientes que tienen que funcionar articuladamente en un gran sistema de protección integral de la niñez. La visita domiciliaria, entonces, es uno de esos ingredientes. Yo les decía que Latinoamérica tiene una amplia tradición realizando visitas domiciliarias, pero se ha hecho poca sistematización, poca investigación. Hoy Nuevo León está rompiendo esa inercia y está diciendo: nosotros invertimos en práctica basada en evidencia, nosotros invertimos en sistematización, rigurosidad y desarrollo técnico profesional para mejores políticas públicas. Este manual ha implicado mucho trabajo, mucho esfuerzo, y en ese camino hay una institución a la que yo quiero particularmente reconocer, que es Infancia Plena, y a su líder, Mariana Villalobos, una gran aliada de la Fundación, que además pasó a ser coautora de este manual. Así que Mariana, un gran abrazo para ti, si estás ahí en este día, muchas gracias por el esfuerzo, por el empuje, porque toda esa experiencia que hicieron todas ustedes, Mariana y todo su equipo de extraordinarias mujeres que empujaron este proyecto contra viento y marea, que lo implementaron ahí más de 200 familias. Eso es un tesoro, porque nos dio información muy valiosa para ir perfeccionando el modelo. Nosotros ya teníamos metodologías sistematizadas, teníamos manuales propios, pero esta vez se trataba de adaptar todo ese conocimiento a Nuevo León y a los miles de Nuevo León y a las posibilidades y a las necesidades que se detectaban, para que las familias puedan recibir una intervención sensible, cercana, que las acompañe en su realidad, en su ecología del desarrollo, en los lugares donde los engranajes que dan forma a los senderos o caminos que los niños recorren puedan recibir el acompañamiento especializado. Tener un manual es una buena noticia. Estructura los procesos, coloca focos, se guía por la teoría del modelo Odisea y pone foco en estas 4 competencias parentales, vinculares, formativas, protectoras y preventivas. De esta forma, si se dan cuenta, se va construyendo poco a poco un sistema que tiene coherencia teórica. Por un lado, taller de crianza positiva, el mismo modelo y el mismo esquema teórico. Por otro lado, la visita domiciliaria. Así que hoy se celebra una muy buena noticia para la familia de Nuevo León. Les dejo un enorme abrazo y sigan trabajando unidos por los buenos tratos a la infancia. Las buenas prácticas internacionales son un referente para las políticas públicas en Nuevo León, y la evaluación objetiva de la academia es vital para validar la eficiencia, efectividad e impacto. Por lo que invitamos al doctor Jorge Moreno, economista e investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que, junto con su equipo de trabajo, llevaron a cabo la evaluación del impacto de la implementación de las visitas domiciliarias en Nuevo León, para que nos presente los análisis del resultado de este programa. Buenas tardes
y muchas gracias por estar aquí. La verdad es que agradecemos enormemente. No se preocupe, habla un poquito fuerte, así es que seguramente sí me escucharon. Gracias. Gracias por la invitación de estar aquí presentes y de poder contribuir al trabajo que todos ustedes están desarrollando, permitiendo que la academia cumpla su función primordial: informar y construir ciencia desde la evidencia. Y la ciencia se basa en la replicabilidad de los resultados. Ningún artículo científico, ningún trabajo académico está completo si sus resultados no son replicables y no son difundidos para poder contribuir a una mejor sociedad. Y el trabajo que hoy voy a presentar tiene justamente ese sabor de la academia al servicio de la sociedad. Una academia que mide, pero no solamente por una mera curiosidad, sino que mide porque a partir de esas métricas es posible diagnosticar, diseñar, implementar, monitorear, evaluar y corregir programas sociales. Y con ese espíritu es que en estos pocos minutos quisiera poder contribuir a la formación de este gran programa social en el que he tenido el privilegio de participar, en colaboración con Patricia Garza, que es egresada y economista también de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que hacer un economista en un grupo en donde la pedagogía, la psicología y el trabajo social rigen los modelos de trabajo y colaboración? Bueno, básicamente porque la teoría del capital humano, algo que todavía hace algunos años era novedoso y ahora ya es parte del lenguaje científico y social, justamente parte de la idea de que el individuo es el eje de construcción del bienestar social. Es decir, las personas y su bienestar constituyen el eje de construcción del desarrollo económico de largo plazo. Eso lo estableció el economista Gary Becker en la década de los 60. Pero recientemente, otro economista, ambos premios Nobel también de la Universidad de Chicago, James Heckman, profundizó sobre qué significa el capital humano. Es decir, si tenemos que hacer una intervención social para mejorar las condiciones de vida de las personas, ¿en dónde está esa intervención para realizar impactos que perduren, persistan y mejoren las condiciones sociales de una economía y de una sociedad en general? Y el descubrimiento de Heckman llevó justamente a demostrar científicamente que esas intervenciones ocurren justamente en primera infancia. Es decir, en los primeros 1000 días de vida de una persona. Las intervenciones que se realizan en niñas y niños en sus primeros 1000 días de vida son las que desde el punto de vista económico presentan los mayores rendimientos sociales porque impactan la trayectoria de vida de esas personas que se integrarán como ciudadanos en el futuro. Con esa filosofía es que al integrar el equipo de primera infancia elaboramos una estrategia de evaluación de impacto fundamentada en lo que ustedes acaban de escuchar y ya les he presentado. Pero tendríamos que ir un paso adelante. Es decir, no quedarnos únicamente en cómo medirlo, sino cómo implementarlo para poder que la métrica a la cual nosotros lleguemos tenga un contenido científico y permita el desarrollo de programas sociales. Y para ese fin, nosotros elaboramos un estudio basado en un principio cuasi experimental en donde medimos 3 tipos de instrumentos. Un instrumento que mide las competencias socioemocionales de los infantes, una escala de parentalidad positiva basada justamente en el trabajo del doctor Gómez Murcio y un índice que es internacionalmente reconocido para cuantificar el estrés parental al cual están sometidos quienes cuidan a los niños. Con eso en mente, nosotros teníamos como hipótesis, es decir, la respuesta preliminar que queremos probar, que el trabajo de todas y todos ustedes contribuye de manera positiva a mejorar las condiciones de vida de esas y esos infantes, y no nada más de ellos,
sino también de los cuidadores y del entorno social. Entonces, con eso en mente, nosotros lo que hicimos fue desarrollar un método en el cual, a través de esta intervención fundamental en el modelo Odisea, nosotros lo que hacíamos era aprovechar la estructura de levantamiento de información de campo para poder levantar cuestionarios en estos 3 instrumentos que midieran esas competencias socioemocionales de los infantes, esas competencias en las prácticas de crianza positiva de las y los cuidadores, y también las condiciones socioemocionales de los cuidadores que están a cargo de la crianza de los niños y de los infantes en un hogar. Entonces, con esa información y las limitaciones que conlleva ir a campo en lugares de alta vulnerabilidad y donde desafortunadamente el crimen organizado tiene incidencia, se logró una estrategia empírica basada en esta figurita que está por aquí. ¿En qué consiste un estudio cuasi experimental? Consiste en determinar una población objetivo, encontrar las personas y familias en las cuales nosotros queremos hacer una transformación, pero luego diseñar algún tipo de experimento, algún tipo de control que permita separar de manera aleatoria a un grupo de familias en las cuales no se les da el programa en un principio, se les va a dar después, y poder darle seguimiento antes y después, para también dar seguimiento a otro grupo de familias que sí reciben el programa. ¿Cómo todas estas familias pertenecen al mismo contexto sociodemográfico? Entonces, lo que nosotros esperamos es que las tendencias que observamos en indicadores se vean transformadas por la intervención del programa. Esa es la lógica del modelo de evaluación de impacto. Reconocer que las familias tienen una trayectoria, dado su entorno social, pero que la intervención del programa puede cambiar esa trayectoria. Y eso es lo que nosotros queremos ver, el impacto del programa. Entonces, hay un modelo econométrico, es decir, un modelo estadístico que da fundamento a este principio, que tiene una serie de supuestos, pero cuyos resultados, para poder dar continuidad a esta evaluación, quisiera compartirles. Primero, como bien dijeron, una de las grandes virtudes de esta evaluación fue el enorme trabajo que involucró por parte de Mariana, de Guadalupe y de todo su equipo ir a campo para lograr que estos instrumentos fueran contestados por todas las familias que estaban involucradas, no solamente aquellas que estaban siendo intervenidas, sino también las familias que amablemente y voluntariamente participaron en contestar las preguntas sabiendo que después recibirían el programa, pero no lo estaban recibiendo. Eso permitía tener el control necesario para poder aislar el efecto del programa en el mismo contexto sociodemográfico. Estamos hablando de que en los 2 polígonos, en las 2 intervenciones, con grupos controles y experimentales, se tuvo un total de 610 cuestionarios completos, validados, y se creó una base de datos muy rica para poder hacer este contexto y poder medir los impactos de los programas. Interesante es notar que a pesar de que los cuidadores primarios constituyen parientes o familiares cercanos al niño, la madre o padre constituye el eje sobre todavía el cual se construyen las habilidades socioemocionales de los niños. No quiere decir que no haya abuelos o tíos o hermanos mayores, sino que la madre y el padre pareciera que siguen siendo el eje, con una edad promedio en los casi 30 años. Y empecemos con los resultados. ¿Quiénes son los beneficiarios finales de un programa de prácticas de crianza positiva? Los infantes. A través del instrumento ECOS se pueden medir, a través de la percepción de las y los cuidadores, 3 dimensiones de competencias socioemocionales. La cognición socioemocional de los infantes,
la regulación emocional de los infantes y la comunicación emocional de los infantes. Entonces, en este primer experimento queríamos ver cómo, controlando por diferentes contextos sociales, el programa contribuye o no contribuye a mejorar las condiciones de los infantes. ¿Vamos? Como científicos tenemos que ser rigurosos en proveer información, y la rigurosidad se refiere a que debemos proveer evidencia estadística suficiente para poder garantizar que la evaluación y el impacto que estamos midiendo sea adecuado. En este caso, todos los coeficientes o la gran mayoría de las diferentes especificaciones estadísticas que se usaron para medir el impacto en los infantes mostraron que tienen la dirección correcta, pero los coeficientes no son significativos. ¿Por qué? Porque se necesita una muestra mucho más grande para poder aislar el efecto del contexto sociodemográfico. Pero el estudio no solamente trataba de analizar el impacto que existe y en la dirección correcta sobre los infantes. Recordemos que estamos tratando visitas para la práctica de la crianza positiva. Y eso es justamente lo que medimos en el segundo instrumento. ¿Y qué es lo que encontramos? Bueno, el doctor Gómez Murcio mencionaba que el modelo Licea está fundamentado en tratar de mejorar 4 tipos de prácticas de crianza, desarrollando competencias vinculativas, formativas, protectoras y reflexivas. Y lo interesante es que el programa muestra evidencia robusta de que ha tenido un impacto positivo y significativo en incrementar las prácticas formativas en alrededor del 5% y las prácticas reflexivas en alrededor del 7% en los hogares intermedios. Esto no quiere decir que las otras prácticas no tengan un impacto. Tienen la dirección correcta y estamos hablando de efectos del 2% y del 4%. Pero la significancia estadística juega un papel importante porque garantiza que pese a las limitaciones del tamaño de la muestra, hay evidencia de que el programa ha transformado las competencias y prácticas de crianza en los hogares intermedios. Pero como buen orador, debo dejar la cereza del pastel hacia aquí. Y la cereza del pastel es justamente ese instrumento. Recuerdo que cuando platicaba con Lupita y con Mariana, porque de verdad necesitamos medir eso. Los padres de familia no quieren contestar, entonces hay que hacer el esfuerzo. Y hay que hacer el esfuerzo, y yo sé que es necesario. Vamos a campo, hagamos reuniones, compremos taquitos, vamos a hablar con las cuidadoras y los cuidadores, porque yo les aseguro que si medimos este cuestionario de la manera correcta, el resultado les va a traer grandes satisfacciones. El estrés parental. Y no es para menos encontrar que justamente el estrés parental se ha reducido en 18 a 21% en los cuidadores primarios. La intervención de las visitas que ustedes realizaron demuestra que las y los cuidadores que reciben este entrenamiento reducen su estrés parental en 17, 18, 20%. Incluso la percepción de contar con un niño complicado, un niño que le llaman difícil, se ha reducido en 19%, 11%, 15%. Es decir, el entendimiento de los cuidadores del infante al cual están atendiendo ha mejorado, pero no solamente en la comunicación con el infante, sino la propia percepción de ellas y ellos mismos. ¿Qué tiene de interesante esto? El estrés es el eje sobre el que se construye, desafortunadamente, la violencia. Y la violencia del hogar es el detonante de lo que pasa fuera del hogar. ¿A qué voy con esto? En comunidades altamente vulneradas por el crimen, el poder corregir temas de violencia desde el hogar involucra que crean una cascada de beneficios, un spillover, que dicen en inglés,
fuera del hogar. Y todo a través de una intervención en la cual el beneficiario final son los infantes, pero la derrama económica y social es en sí toda la sociedad que está siendo intervenida. Y ese es precisamente el mensaje que yo quería compartirles. Probablemente hace falta más evidencia, por supuesto, siempre la ciencia va a demandar más datos, más información, mejores instrumentos, ampliar el programa. Pero la evidencia que hoy quería compartirles y que agradezco la oportunidad de hacerlo, muestra que efectivamente hay evidencia débil a robusta de que la intervención del programa va en la dirección correcta y que tiene efectos más allá de lo que hubiéramos deseado. Porque sí corrige las prácticas de crianza, sí mejora las prácticas de crianza, pero además, al reducir el estrés que viven los cuidadores y las cuidadoras, al mejorar el entendimiento de la relación que guardan con los infantes, reducen claramente la incidencia de violencia. Y hablar de menos violencia en el hogar es hablar de mejores condiciones de todas las comunidades intervenidas. ¿Y hacia dónde nos movemos? Justamente hacia que este tipo de programas que en otros países como Jamaica, China, Chile y Estados Unidos son programas mucho más largos. Estamos hablando de programas de años de intervención. Nosotros tenemos evaluación para 12 semanas. Imaginemos el cambio social que está en manos de todas y todos ustedes si podemos ampliar la intervención del programa. Y no solamente quedarnos en las 12 semanas, sino empezar a probar nuevos modelos que permitan que estos resultados no solamente sean mayores, sino además persistentes, que permanezcan a través del tiempo. Y al respecto, nos sentimos orgullosos de ser parte de este proyecto y ponemos al servicio de la sociedad nuestro capital humano para formar nuevo capital humano. Muchas gracias. Sumar esfuerzos entre fundaciones, academia, diferentes órdenes de gobierno, iniciativa privada, organizaciones de la sociedad civil en pro de las infancias y, por ende, en beneficio de la sociedad. Gracias, doctor Moreno, por construir ciencia desde la evidencia. Agradecemos enormemente al doctor Moreno y a la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León por la colaboración continua y el profesionalismo con el que desarrollan su labor, aportando en la mejora de las políticas públicas de Nuevo León. A continuación damos la bienvenida a la licenciada Mariana Villalobos, directora y fundadora de la Infancia Plena, organización de la sociedad civil que ha llevado las visitas domiciliarias en Nuevo León a un siguiente nivel, fortaleciendo el trabajo comunitario y acompañando familias cuyos testimonios tuvimos la oportunidad de apreciar al inicio de este evento. Bienvenida, Mariana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Me siento muy contenta, agradecida de verles aquí y pues ver este resultado de este trabajo arduo, pero sobre todo colaborativo. A mí me toca presentarles un poco acerca de la estructura del manual, qué hay detrás, cómo está compuesto y pues que ustedes pudieran familiarizarse. Ya más adelante lo tendrán en sus manos y a disposición para poderlo replicar. Muchas gracias, Jorge, por atenderme con tan valiosa presentación. Muy bien, pues les quiero compartir, como ya lo hemos estado escuchando, que el manual de visitas domiciliarias de Nuevo León, que se va a poner a disposición de quien guste y esté dispuesto a replicar, pues tiene algunos antecedentes importantes. Por mencionar, por ejemplo, la implementación de visitas domiciliarias que se hizo en Chile hace cerca de 10 años y donde se estuvieron haciendo acompañamientos por largo tiempo en las familias, como decía el doctor Esteban, pues con una metodología y con una sistematización ad hoc a Chile Crece Contigo, digamos, y a los programas existentes en Chile. También se basa en la experiencia piloto que hubo en Guanajuato, México, por allá con el DIF estatal,
Antes de la pandemia, Fundación América por la Infancia también hizo una intervención, un intento de pilotaje que desafortunadamente por la pandemia pues se redujo y terminó nada más en 34 familias, pero también por ahí en México, digamos, ya hubo un antecedente y tuvieron algunos resultados también importantes, aunque no se pudo medir de la manera que les hubiera gustado. Después tuvimos el programa de visitas domiciliarias del que les comentó Tatiana hace un momento, de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, que si bien todavía no se basaba en el modelo Odisea, sí garantizaba que las personas que estaban capacitadas para ir a ejercer las visitas estuvieran capacitadas en el tema de la dignidad, los derechos humanos, la participación y el desarrollo humano. Y tuvieron, pues, en esta situación cerca de 200 familias beneficiarias, y es entonces donde Infancia Plena entra, y este programa que pertenecía al gobierno, digamos, pasa a la titularidad de Infancia Plena por una coinversión de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, y entonces hicimos esta primera edición de PARI, nuestro programa de acompañamiento domiciliario para el desarrollo infantil y la crianza. Bien largo, pero por eso se llama PARI, y en esta primera intervención, de la cual les compartieron, estuvimos atendiendo familias en el polígono de Valle Soleado en Guadalupe y de Alianza Real en Escobedo, con características muy particulares cada una de ellas, con diferencias muy importantes que también más adelante luego nos hacemos un zoom para poder hablar más a detalle del tema, ¿no? Este manual está estructurado a través de 7 módulos. El primer módulo, ustedes van a ver una presentación acerca del manual y de todo de estos antecedentes de los que los hemos estado platicando. El módulo 2 está compuesto por la matriz reflexiva, un aporte para el acompañamiento reflexivo, porque parte importante de la intervención del modelo Odisea y de estas visitas domiciliarias, pues es el aporte reflexivo, ¿no? La parte de la reflexión desde el diseño, desde la intervención, e incluso tuvimos esta misión y estrategia de hacer supervisión reflexiva, que una cosa es hacer la supervisión, digamos, fiscalizadora, de revisar, ya subiste la evidencia con unos de números, que no se nos pasen los horarios, pero otra cosa es ese acompañamiento que también necesitan las personas cuidadoras, de cuidar a quien cuiden, de reunirnos una vez por semana, de decir, oigan, lo que teníamos planeado se regresa. Los lunes son para reunirnos, para vernos, para abrazarnos, para preguntarnos cómo estamos, para platicar de lo que viene en la semana, y que ustedes puedan vaciar también su morral, porque sabemos que las visitadoras se traen todo eso. Ya habrá comido la familia, lo habrán podido llevar al médico, le escribiré o no en la noche, y cuidar esa línea que, a mí me decía Esteban, es muy importante cuidar que la parte profesional no se brinque, es decir, que si la visitadora se vuelve comadre de la mamá, de la abuelita, de la persona cuidadora, se va a sesgar esa intervención. Y es importante ganar la confianza, y es importante pero es muy valioso no brincar, digamos. Entonces, hacer eso, pues cuesta un enorme trabajo sistémico y de conciencia y reflexión, que también es parte importante y está reflejado aquí en el manual. El módulo 3 habla de la metodología que utilizamos para poder hacer las visitas domiciliarias, la evaluación, la implementación, las actividades y demás. El módulo 4 habla de la visita domiciliaria Odisea y les está explicando de la sesión 1 a la sesión 12 cuáles son las sugerencias de la estructura y de los temas que se debe de ver, y que ahorita vamos a detallar un poco más. En la sesión 5 viene ya pues un poco acerca del cierre reflexivo del manual. Después del módulo 6 viene y tendrán a disposición algunos anexos, y esto es como un primer, digamos, opción. Pero ya, digamos, este manual, la maravilla es que puede ser la base para la tropicalización en las diferentes organizaciones o con base en los diferentes públicos que ustedes atiendan. Si ustedes, por ejemplo, atienden a personas cuidadoras que además son adultas mayores, pues estas mismas actividades se pueden tropicalizar. Si además, por ejemplo, atienden personas cuidadoras con alguna discapacidad, o que atienden a niños y niñas con discapacidad, con autismo, pueden ir haciendo las adecuaciones, porque la estructura pues ya está propuesta y estos anexos sirven de una primera base, ¿no? También lo que estuvimos viendo justo fue eso, que íbamos a veces cambiando conforme íbamos avanzando,
íbamos viendo, porque todo iba siendo casi experimental, iba lo que tenemos planeado para aquí a 2 meses, resulta que siempre no, y 2 semanas antes vamos a revisar, porque conforme íbamos avanzando y nos iban orientando estas actividades. Y otra parte importante era que cuando nosotros tomamos el programa, digamos que las personas visitadoras realizaban esta planeación con base en lo que cada familia iba requiriendo a la edad del niño o de la niña, pero de pronto no se sabía en qué paso iba cada quien. Y la parte importante de tener una sistematización de sesiones es que establecemos un rango en que todas las familias vamos entre la sesión 1 y la 2 en este tiempo, y así vamos avanzando, digamos, juntos y juntas, y vienen los retos, ¿no? De canceló la visita, llovió mucho y no pudimos ir, se cambiaron de ciudad porque eran foráneos, y establecimos algunos mecanismos para recuperaciones de visitas, para que dejar un tiempo al margen al final para poder hacer recuperación, para poder dar acompañamiento extra a esas familias que ocupaban ponerse al día, y todos esos retos, digamos, y oportunidades que se pueden compartir también. Además de que el módulo 7 pues trae toda la bibliografía relacionada al tema del manual, y es importante entender el alcance y la definición de lo que es la visita domiciliaria, y que también tiene algunos antecedentes. Por ejemplo, en la Comisión Nacional de Trabajo Social y Salud, que digamos, como cuando decimos que fue primero el huevo o la gallina, lo mismo pasa con las visitas y el trabajo social, ¿no? Porque pues ya la visita domiciliaria per se representa y antecede a la propia profesión del trabajo social. Entonces la Comisión Nacional la definió como la atención integral proporcionada en el hogar del individuo o familia con el objeto de conocer la realidad socioeconómica, ambiental y cultural, complementar el diagnóstico, estimular la participación activa de la familia, realizar intervención social con fines de fomento, protección, recuperación y rehabilitación de la salud. Y aquí destaco mucho la parte de conocer el contexto de la familia, porque si bien los talleres grupales de crianza tienen enormes beneficios y riquezas maravillosas de escucharte y de ver como espejo y ventana las reflexiones de otras personas, las historias de otras personas, el entrar a un domicilio y el poder observar en las condiciones estructurales en las que están creando la red de apoyo, cómo se comporta la red de apoyo, llegar y ver si prepararon la mesa para trabajar o no, si la persona está decidida, pero hay otra persona con la tele muy alta como diciendo, eso que tú estás haciendo a mí no me importa, yo voy a estar aquí, o alguien alcoholizándose, o llega una persona intoxicada, entre todos esos factores que a veces no se comparten y no se pueden plasmar en una encuesta inicial. El estar ahí en la visita domiciliaria pues nos permite conocer y brindarles las facilidades y las atenciones que a veces ni ellos ni ellas saben que necesitan. Uno de ellos fue el tema de la violencia de género. Y aquí agradezco también a mi compañero Omar, que siempre también estuvimos ahí platicando, y esta parte de, oye, de pronto llegamos a una casa y nos decía una mamá, oye, me acaban de maltratar. Y le puedo decir a mi esposo que no me debe de pegar. Y pues la visitadora decía, no puedo yo hacer eso, pero como te hemos compartido en el tema de autocuidado, de las competencias reflexivas, mira, esto puedes hacer así, ocupas acompañamiento, me voy a retirar, y ya deja ahí en el expediente, ¿no? De saber darle seguimiento. Hicimos también alianzas con el DIF en familias que iban a tocar, no quería ver la mamá por miedo y nos tocaba estar ahí. Entonces, oye, el DIF no te va a quitar a tus hijos, al contrario, vamos a demostrarles que te estás fortaleciendo en competencias. Y entonces nos permitía también colaborar y activar el sistema para poder favorecer la restitución y la garantía integral de los derechos de los niños y de las niñas. También después, más adelante, se incorporó el enfoque familiar y comunitario al tema de las visitas general para la prevención de la salud física y emocional. Y también en Chile, el Ministerio de Salud la ha considerado una estrategia de servicios de salud que tiene una íntima relación de apoyo entre un equipo multidisciplinario. Y es ahí donde entran otras profesiones y nos preguntan el perfil, y ahorita vamos a ir para allá, ¿no? Aquí en esta parte empezaron a ver que además de trabajo social podía haber otras profesiones y que se necesitaba incluso un trabajo multidisciplinario para que las visitas domiciliarias sean efectivas. Dentro del Programa Nacional de Educación Inicial, pues también se reconoce a las
las visitas domiciliarias como una estrategia eficaz para llegar a comunidades marginadas y a niños sin acceso a servicios educativos convencionales. Entonces nos permitía trabajar con las madres, padres y personas cuidadoras, pero también estábamos abonando a esta parte del acceso a la educación inicial de los niños y de las niñas. En cuestión del marco teórico, pues como ustedes escucharon, nos basamos en el modelo Odisea. Y el modelo Odisea es el acróstico cuyas palabras, como pueden ver, dan cuenta de conceptos sustanciales para el trabajo en parentalidad y en infancia. Y el significado de Odisea es oportunidades para el desarrollo de interacciones sensibles, eficaces y afectuosas. Y como modelo procura condensar 4 marcos teóricos que son en los que se basa este manual de visitas domiciliarias, como lo es la teoría ecológica del desarrollo humano, la teoría del apego, la teoría de la parentalidad positiva y la teoría de la resiliencia humana. Y además se cuidó que en su redacción, en los ejercicios, en la implementación que hacíamos, cuidáramos mucho el enfoque de derechos humanos, el enfoque de género, el enfoque de infancias y el tema de inclusión para poder garantizar, digamos, que estuviera alineado con el propio plan estatal referente a la primera infancia. En cuanto a las competencias parentales, que también son parte importante del modelo e incluso forman parte de nuestro modelo de medición, pues son definidas por el doctor Gómez Mucio como el conjunto de conocimientos, actitudes y prácticas de crianza vinculares, formativas, protectoras y reflexivas, aprendidas y actualizadas a partir de una historia y las oportunidades que ofrece la ecología de la parentalidad. Las competencias parentales permiten organizar la propia experiencia y conducir el comportamiento parental a través de diversas situaciones de la vida familiar y la crianza, acompañando, protegiendo y promoviendo trayectorias de desarrollo positivo en el bebé, niño, niña o adolescente, con la finalidad última de garantizar su bienestar y el ejercicio pleno de sus derechos. Es decir, nosotros y nosotras lo que buscábamos era, número 1, hacerles saber a las familias que esta idea de nadie nos enseña a ser papás, pues es inexistente. Nosotros y nosotras aprendemos a criar con base en cómo fuimos criados, en lo que estamos viendo de cómo está criando la persona cercana. Y entender eso es un primer paso importante y es duro para las familias. Había familias que nos ponían ahí en el cuestionario, deberían de quitar las competencias reflexivas porque me hicieron recordar cosas que según yo ya tenía enterradas. Pero nos dábamos cuenta que exigirle a una familia y decir así muy superficialmente, debes de jugar con tu bebé, mírale a los ojos, no olvides leerle todos los días, siéntate en el piso y asumir, ¿no?, desde el capacitismo que las personas pueden hacerlo sin primero saber si lo vivieron y si lo tienen registrado como una práctica, digamos, de la crianza, pues digamos que puede ser bastante duro para las familias porque aumenta el nivel de culpa, especialmente en las madres. Entonces, conocer su historia, hacer confianza, escucharla sin juzgar y decirles todo lo que tu familia hizo por ti, todas las prácticas que hicieron en tu hogar, lo hicieron con todo el amor y el cariño y con las habilidades, conocimientos, redes de apoyo y salud mental que tu familia tenía en ese momento. Y también hubo muchísimos millones de interacciones positivas que te hicieron hoy una buena persona y estar aquí queriendo hacer un mejor papel. Entonces vamos a hacer este colado entre lo que recibiste, quedarte con todo lo bueno y ahora sumarle todo lo que la evidencia nos da para que podamos ofrecer la mejor versión de parentalidad. Y sumar a la abuelita que de pronto se sentía juzgada de, pues es que yo siempre les pegué, es que la nalgada a tiempo, es que yo les corregí, decir, señora, para nada, usted hizo un gran trabajo con lo que usted sabía y tenía, pero ¿sabe qué? Hemos identificado que usted y su hija tienen algo en común, y es que quieren lo mejor para este bebé, ¿no es así? Pues sí. Entonces, ¿qué le parece si podemos platicar acerca de los límites de la crianza y sanar eso, hacer que las abuelas también sanaran una parte de la culpa que traían y estuvieran en mejor disponibilidad de poderlo hacer? Entonces, estas sesiones, digamos, las 12, la primera y la última, pues van enfocadas al cierre
y a la implementación de instrumentos, y ahí tenemos un área de oportunidad, como dice el doctor Jorge, que las evaluaciones nos permiten modificar, y algo que encontramos es, la sesión 1 se puede volver pesada, porque son muchos instrumentos. ¿Cómo le hacemos para poderlos dividir, para poder que las familias no en la primera sesión ya le estemos hablando de algo tan personal, ¿no? En la evaluación de las competencias, pero la verdad es que las familias lo encuentran porque el mismo instrumento tiene la bondad de ser un acompañamiento sensible. Las competencias las dividimos y si ustedes observan en la definición anterior, en todas las definiciones de Odisea, siempre vienen primero las competencias parentales, las competencias parentales vinculares, pero por acá nosotros entendimos que era importante primero empezar por la reflexión y dedicarle 3 sesiones a hablar de la historia de lo vivido, de la historia de lo soñado. ¿Cómo ves tú a tu hijo, a tu hija en 5 o 10 años? Esto que estamos haciendo hoy nos va a llevar allá. ¿Cómo soltamos con respeto, pero sin culpa, lo que nos dieron y decir, perdón mamá, pero yo ahora lo voy a hacer diferente, voy a frenar cualquier práctica de crianza? Entonces le dedicamos 3 sesiones a esto. Después 3 sesiones a desarrollar habilidades para vincularnos, lo que ahora sí decíamos, la literatura, el masaje infantil, el corto ergonómico, la narración, el cuento, el arrullo, todo lo que nos permite favorecer, incluso practicar la voz de ternura, ¿no? Todo es indicación, levántate, come, sí, no, déjalo, suéltalo. Pero el practicar una voz de amor, de ternura, hace una diferencia en el vínculo con los niños y las niñas. Después hablamos de las competencias protectoras, 2 sesiones, para poder garantizar este desarrollo físico, emocional y psicosexual. Oye, ¿quién cuida a tu bebé? Y es el lugar en el que lo cuidan, que podemos observar, y hablamos un poco de prevención de abuso, del tema de las vacunas, tu bebé ya está vacunado, registrado, todo lo que tiene que ver con activación de derechos por ahí también, y las formativas, ¿no? Oye, pues ya entendí que no le tengo que pegar, pero pues, ¿cómo le hago, verdad? Entonces, ¿cómo le hago para que me haga caso? Y me acuerdo que un papá nos dijo, pues miren, si de algo me tienen que decir con qué te quedas, yo les diría, me quedo con que jamás le voy a poner una mano encima a mi hijo. Entendí que, pues no es que esté más o menos malo, ahí déjalo como última opción. Yo no le vuelvo a pegar a mi hijo, pero además aprendí a organizar la experiencia. Entendí por qué yo sentía que me retaba y no me estaba retando, a leerle de manera más sensible. Y al final, pues esta sesión. Además, se llevaron a cabo graduaciones, digamos, y al menos una sesión grupal de integración. En cuanto al perfil de las visitadoras, pues, como decíamos, personas con formación en trabajo social, psicología, educación inicial o algún área afín, pero algo muy importante es que sean personas con experiencia en trabajo con niños y niñas, con trabajo en familia y, lo más importante, con experiencia y disponibilidad en trabajo en campo. Porque nosotros, por ejemplo, llegamos de 9 a 1, a las 9 de la mañana, 8:45 se reúne el equipo, se van a cada una sus visitas e implica entrar y estar bajo llave en el domicilio de la familia, con todo lo que puede implicar, mandando ubicación en tiempo real, etc. Entonces, sí se requiere un personal que tenga pasión por el trabajo. Nosotros, afortunadamente, tuvimos un gran equipo apasionado en el trabajo en campo que nos permitió lograr. Entonces, pues me despido agradeciéndoles e invitándoles a ver cada una de estas imágenes. Ay, me pongo sentimental porque son familias que están dispuestas a cambiar la forma de criar, pero que a veces no encuentran cómo, ¿no? Cómo dejar de gritar, cómo dejar de pegar, cómo hacerle más caso a mi hijo que al celular en un mundo que me demanda el tiempo. Y las personas quieren ser escuchadas, quieren alguien que vaya y las escuche sin que las juzgue. Entonces, encontramos en las visitas domiciliarias, en nuestros aliados, en nuestros valiosos coinversores, estas visitas que sí son visitas que valoramos y que nos permiten, pues, encontrar nuestra mejor versión de parentalidad. Muchas gracias. El modelo Odisea provoca fortalecer competencias vinculares, formativas, protectoras y reflexivas. Plantea como inicio las competencias reflexivas.
Mariana nos comparte un cambio que se hizo gracias al trabajo de campo, gracias a venir observando y acompañando a las familias, gracias a la importancia de vivir día a día este trabajo. Las organizaciones de la sociedad civil son instituciones claves para la implementación de este tipo de políticas públicas. Es por eso que agradecemos a Mariana Villalobos y a todo su equipo de trabajo su labor profesional comprometida con la primera infancia. A continuación, les invitamos a ver el testimonio de la señora Aurora Álvarez, quien fue beneficiaria del programa PALIC. Buenos días, yo soy la señora Aurora Araceli Álvarez Chávez, pertenecía al programa de visitas domiciliarias y después en el programa PALI vinieron a invitarme aquí casa por casa y yo les dije que sí. Primeramente la enseñanza, ¿sí? Porque muchas cosas yo no conocía. Me hizo ver que tenía que estar primero bien yo para poder estar bien con el niño, en mis emociones, en todo lo que concierne a mí, para yo darle mejor apoyo a mí. Yo me encargué de yo a mis hijos así, y me hizo salir adelante, me hizo salir, él me fue afuera, me sacó todo lo mejor que yo tenía, me ayudó bastante, porque los enseñan a tener confianza. Mi hijo llega a la escuela y anda corriendo para allá. Yo en lo particular soy muy agradecida porque me enseñó a trabajar. Me enseñaron a trabajar con el niño, a estimularlo, a tener paciencia, a aprender yo por él para enseñarle mejor. El gobierno del Nuevo Nuevo León. Así como este, contamos con diversos testimonios de personas cuidadoras que nos abrieron amablemente las puertas de sus hogares y hoy en día son testigos de los beneficios de las visitas domiciliarias. A continuación llamamos al frente a Mariana Villalobos, Tatiana Ávila y Gabriela Muñoz para realizar la entrega simbólica del manual de visita domiciliaria. Posteriormente, escucharemos el mensaje de cierre de la maestra Muñoz Trevilla. Invitamos a las siguientes personas a recibir el manual de visita domiciliaria en representación de los diversos sectores, quienes son aliados claves para su implementación. En representación de la Academia, la doctora Joana Chapa Cantó, directora de la Facultad de Economía. Por parte de la industria privada, la licenciada Alicia Núñez Carrero, directora de Fundación de Acero. Representando a las dependencias estatales, el doctor Roberto Trujillo, director para la primera infancia de la Secretaría de Educación. Como emblema de las dependencias municipales, licenciada Nelis Elizondo Martínez, secretaria de Bienestar. Y en representación de la sociedad civil, licenciada Ana Sofía Martínez García, de CIDEPO Así. Les invitamos a pasar al centro a todos los que recibieron el manual para una fotografía. Pero no oigan aplausos. Muchas gracias.
A continuación escucharemos el mensaje de cierre por parte de la maestra Gabriela Muñoz, subsecretaria de Diversidad e Inclusión Social. Muchas gracias. Es viernes a las 4:10 de la tarde. Prometí ser breve, pero me pido una disculpa adelantada. Quiero platicar un poquito y generalmente me toca esto desde otras trincheras, digamos. Traía un discurso y vuelvo a pedir una disculpa porque siempre digo, Tatiana, ayúdame con unos talking points para que no se me pase algo, pero cada vez que llevamos a estos meses de primera infancia y todos los que estamos aquí, algo detona en mí que aquí estaba utilizando la razón, pero voy a hablar de corazón. La primera es cómo, y eso lo hablo a título personal, cómo volver a reconectar con una vocación personal en un ámbito de gobierno y cómo esto nos mueve. Platicaba ahorita con Joana y pues creo que aquí muchos de nosotros hay amigos y amigas subsecretarias, está aquí también Cipina, está el municipio, están las organizaciones de la sociedad civil, pero es difícil resistir, es muy difícil resistir y permanecer en proyectos que sabemos por vocación y por conocimiento que vale la pena y que merecen un tiempo para ser puestos a disposición, atendidos, sacar, digamos, buenas prácticas, volver a remodelar el programa, volver a ir a campo, toma mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo. Y normalmente, a veces, las instituciones públicas, me podrán entender algunos de los que están aquí, no tienen y no quieren estar dispuestos a estas apuestas. ¿Qué sucede? Que parece que siempre o de manera constante tenemos que estar validando o justificando por qué una actividad como esta vale o no la pena. Y ahí es donde entra mi otra parte profesional en la que fui, pues digamos, educada, por eso amo la Facultad de Economía, yo soy economista, porque nos da las herramientas para poder llegar y validar el trabajo. Y pareciera que a veces necesitamos de esas herramientas y que alguien más lo diga, no el propio gobierno, no gobierno municipal, no gobierno del estado, no el CIPINA, no el DIF, no nadie. Alguien más, alguien que tenga la validez científica de hacerlo y la rigurosidad metodológica para comprobar que esto vale la pena. Y vale la pena por muchas razones, ¿sí? Vale la pena primero por una convicción que sabemos de que los niños y las niñas son nuestra mejor inversión. Vale la pena por el esfuerzo que estamos haciendo llegar a las personas cuidadoras y evitar que tengamos algunos retrocesos como comunidad y como sociedad. Vale la pena porque la inversión económica y del esfuerzo humano que tenemos, que es limitada en ambos casos, puede estar bien dirigida y focalizada. Y a veces nos perdemos en todos los caminos y todos los temas en los que estamos. Pero todos los que estamos en este auditorio, todas y todos sabemos que esta es la mejor inversión. No hay mejor inversión de las personas, nosotros como funcionarios a lo que nos debemos, no hay mejor inversión en nuestro equipo colaborativo, no hay mejor inversión en hacer equipo con organizaciones de sociedad civil, con municipios, con federación, con comunidad, más que a favor de los niños y de las niñas. Y esa es nuestra apuesta. Por eso era muy importante para nosotros, 4 años después de haber llegado a este gobierno, ¿sí? Poder demostrar rigurosamente por qué estamos aquí y para quién estamos, ¿sí? Me hizo mucho eco, y te agradezco mucho por mis maestros aquí, cómo la ciencia se pone a disposición, obviamente, de las personas. Y a eso nos debemos. Y cómo, viendo que también está Omar aquí de la Secretaría de las Mujeres, y cómo está aquí Betty, cómo estamos toda esta red, porque honestamente esta es
la red que ha mantenido durante 4 años estos proyectos. Y es la red que debe sostenerlos para que sigan, permanezcan y se fortalezcan. Si nosotros como red dejamos esto caer, se va a caer. No va a existir, aún y haya un cambio de gobierno en el municipio o nos tengamos que salir de esos espacios públicos. De ahí la importancia de la red, a través de fundaciones, de organizaciones de la sociedad civil, de la academia, de la iniciativa privada. Nuestro pedido es: hagan uso del manual, explótenlo y tienen una red de apoyo en nosotros para fortalecer este manual y que sea útil para cada uno de ustedes, pero que sea más útil para las personas a las que van y les van a tocar la puerta, y que sea útil para la persona cuidadora y sea útil y piensen en los años posteriores de esos niños y esas niñas por esa intervención que hacemos en ese hogar. ¿Sí? Si hay algo que vean que el manual necesita ser adecuado, va a suceder. Estos son procesos que tienen que continuar. No está tallado en piedra, está en una hoja de papel, con miles de experiencias, mucho tiempo y mucho esfuerzo de muchas personas para que esto continúe durante 4 años. En nuestro caso, como gobierno del Estado, el título de la secretaria Marta Herrera fue una apuesta para nosotros y la primera infancia lo ha sido. Y nos ha permitido extender todos como red los alcances y los proyectos que tenemos para la primera infancia. ¿Sí? Hagamos uso de estas herramientas, por favor, y ese es mi pedido puntual el día de hoy. Hagamos uso de esto y siéntanse con la certeza y la seguridad de que estamos aquí para servirles. De que si tenemos una problemática en una casa que no sabemos cómo atender, puedan levantar el teléfono y hablarme, hablar a Tatiana, hablar a Omar, hablar a Nelly, hablar a quien sea que tengamos que hablarle para poder resolver ese hogar. Ese es el compromiso que debemos de tener como personas, pero ese es el compromiso también que tenemos como funcionarios y funcionarias públicas, como organización, como comunidad y como sociedad. ¿Sí? Entonces, yo cierro dándoles las gracias. Gracias por los resultados. Para mí es como oro molido. Me encanta llegar y decir que ya su caso de éxito, ¿verdad? Es bien bonito llegar y decir 4 años después de que está tu caso de éxito. Porque nadie le apuesta a los proyectos y el tema particular en las visitas domiciliarias ha sido un proyecto que ha sido constantemente eliminado de las políticas públicas por el esfuerzo del tiempo y la capacitación que tienen que tener las personas y siempre con una constante pregunta de ¿pero vas a llegar a 20 años? ¿Hay algo que puedas hacer para llegar a las personas? Entonces, esa pregunta y ese momento, se ríen porque es real, sí, pero esa pregunta y esa disyuntiva en la que siempre estamos de alcance o impacto, es en la que nos debatimos muchísimas cosas. Y el costo de oportunidad de las personas, del tiempo y del recurso, todo el tiempo está marcando nuestras decisiones. Ahorita tenemos aquí un esfuerzo que durante 4 años ha logrado permanecer, pongámoslo que aprueba, llevémoslo hasta sus límites y cuentan con todo el gobierno del Estado y con toda esta red para hacerlo posible. Y que ningún niño y ninguna niña, por alguna otra situación, tenga que volver a atravesar una situación complicada, una situación de la cual dependa su vida y alguna otra situación que, digamos, le ponga barreras para el acceso a sus derechos. Pero que ninguna otra persona también que esté enfrente del cuidado no encuentre respuestas o no vea la luz. Porque sí la hay. Y somos una red y estamos aquí para ayudarles. Así que muchísimas gracias. Gracias por el tiempo. Gracias por el aguante, Mariana. En verdad, se los digo con todo el cariño y con total honestidad. No es fácil. Lo que ha hecho Mariana y nosotros de haber agarrado un programa como secretaría y luego haber atendido un tema de recorte presupuestal y buscar aliados y aliadas que tengan esa misma visión para permanecer y apostar, es bien complicado. Y aquí tienen una red con esos aliados y aliadas.
Gracias, Mariana, gracias a todo tu equipo, gracias a la Facultad de Economía por el apoyo, gracias por la formación también, que todo el tiempo la traigo, no se preocupen. Gracias a Silvina, gracias a ti, gracias a todo el equipo colaborativo que nos ha ayudado con espacios, con enfoques de infancia, gracias a los municipios, gracias a los otros niveles de gobierno estatal que están perfectamente alineados con nosotros. Gracias por hacer red, gracias por este espacio, que tengan un muy bonito fin de semana. Agradecemos a la maestra Gabriela Muñoz por sus palabras. No sin antes reiterarles en el QR que les hemos entregado y que tenemos ahí en la pantalla, encontrarán un correo electrónico para que puedan contactarnos en caso de requerir asesoría técnica. Estaremos atentos desde la Secretaría de Igualdad e Inclusión y desde Infancia Plena para acompañarles. Finalmente, para dar por concluido este evento, les invitamos a la toma de la fotografía oficial. Quienes tengan la posibilidad de ponerse de pie, les agradeceremos pasar. ¿Nos acompañan? ¿Pueden ponerse de pie para No sé dónde se para. ¿Qué? ¿Correcto? No. Sí, gracias. Muy bien. ¿Listo? Bloqueando aquí la cámara, por favor. ¿Me mandan la sumadora? Una, dos, otra vez. No se mueven ahí, ahora un video de este lado, por favor. Que se vea la alegría. Con esto nos despedimos agradeciéndoles a todas y todas su presencia. Que tengan una excelente tarde.